Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en Jesucristo, Señor, porque en Él tenemos vida. Más allá de lo que nos toque vivir en este momento, más allá de las circunstancias, más allá del estado de ánimo, Señor, tus promesas siguen siendo fieles, tu presencia prometida está aquí y permítenos disponer nuestro corazón al meditar tu palabra, a escucharte a ti, a escuchar tu espíritu, a que pueda, Dios, ese propósito para el cual nos das tu palabra cumplirse en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón en ti, Dios. Ayúdanos a poner nuestra vida delante de ti, Señor, en temor reverente, en conciencia de tu espíritu, porque tú eres nuestro Dios. Y a ti hemos venido a adorar y a escucharte. Ayúdanos en este tiempo, Espíritu Santo. Tú que nos das vida en Cristo, Señor, muévete en este lugar, te suplicamos. Y que este tiempo sea un tiempo de bendición en ti, Señor. Gracias te damos en Cristo. Y en su nombre y en sus méritos oramos. Amén. Muy bien. Esta semana, en este mes empezamos una serie que es una transformación verdadera. Es lo que tenemos en nuestro programa. Y vamos para empezar hoy con esta serie a tratar el tema de el caminar que transforma, ¿ok? El caminar que transforma. Vamos a abrir el libro de Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3, por favor, acompáñenme en la lectura. No tenemos retroproyector ahora, pero podemos seguir con nuestras Biblias o con nuestros celulares la lectura de la palabra de Dios. Filipenses, el capítulo 3. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí? Filipenses capítulo 3. Vamos a leer del verso 3 al 10. Dice la palabra de Dios: nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice Pablo? Yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos, hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, ustedes no sé si habrán escuchado, pero algo que está marcando en la historia del ser humano y que nos ha tocado vivir, ya lo estamos viviendo el día de hoy, es la aparición de la inteligencia artificial. ¿Han escuchado acerca de ello? La inteligencia artificial es
es una herramienta que el ser humano ha creado para poder tener una ayuda en las cosas que hace. La inteligencia artificial, de repente, si no lo conoce mucho, para explicarlo de una manera sencilla, es como un cerebro, es como el cerebro de un ser humano, ¿ok? Pero ese cerebro se nutre ¿de qué? De todo lo que está en internet, ¿ok? Entonces, si hay un estudio sobre leyes, si hay un estudio sobre agricultura, si hay estudios sobre metodología del tratamiento al cáncer, si hay estudios sobre cómo hacer diseños o programas, todo eso que está en internet es insumo para que la inteligencia artificial, este cerebro, se alimente e interactúe contigo. No sé si me dejé entender. De tal manera de que, por ejemplo, si tú necesitas un consejo sobre agricultura, mi esposa a veces usa eso, Anita también, ¿no? ¿Qué pasa si mi arbolito se le está secando? Tú haces la consulta a este cerebro y ¿qué hace este cerebro? Busca en internet. Busca lo que es más moderno, lo que es más adecuado y él empieza a interactuar contigo y te responde. Y esto está revolucionando la forma en que la gente aborda su trabajo. Porque ahora los estudiantes pueden, a través de esta herramienta, ser más efectivos en su estudio. La gente que trabaja puede tener información muy rápidamente, etcétera, etcétera. Esto es la inteligencia artificial. ¿Me dejé entender hasta aquí? Sí, ok. Pero ¿qué sucede? Ustedes saben que estas inteligencias artificiales se trabajan primero en un entorno de prueba. No es que ya uno construye y listo, ahí va al internet. No. Se trabaja en un entorno de prueba, ¿no? Y una de estas inteligencias artificiales, llamada la Cloud Opus 4, ¿ok? ¿Qué sucedió? Cuando estaba en este ambiente de prueba, se le enfrentó a una situación. Se le dijo a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Tú vas a ser retirada, digamos, de estar en línea porque ya has sido desactualizada, estás desactualizada. Hay otro que te ha superado, así que vamos a quitarte de línea. La probaron a eso, la inteligencia artificial. ¿Qué hizo la inteligencia artificial? Cogió y sabía que hay un funcionario del cual dependía que lo retiren del funcionamiento. Y obtuvo fotos comprometedoras de ese funcionario y empezó a chantajearlo, diciéndole que si él lo retira, esta inteligencia de línea, entonces va a hacer públicas las fotos. ¿Se entiende? Noten, es un equipo, es una máquina. Pero ya estaba empezando a chantajear al funcionario. Y no solamente eso, sino que trató de copiarse, o sea, él mismo su código empezó a tratar de copiarlo en contra computadora, para que cuando lo borren, aquí estoy yo, todavía vivo. Ahora, todo esto obviamente se hizo en un entorno preparado de trabajo, el funcionario obviamente era ficticio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que llama la atención es cómo estas inteligencias artificiales empiezan a generar un comportamiento dañino, ¿no? Imagínense si esta herramienta lo sueltan al uso de las personas, ¿no? Y empieza a tener cierta conciencia propia. Por eso es importante que esas inteligencias artificiales les ponen lo que le llaman controles, ¿ok? Límites. Puedes hacer todo, pero este es tu límite. Porque si no, un día estas máquinas van a agarrar y van a disparar la bomba que nos va a destruir a todos. ¿Se entiende, hermanos? Es importante que entendamos, estas herramientas son muy útiles, pero tienen que tener límite. Y lo segundo es que tiene que quedar claro de que ellos tienen una función, un norte, un horizonte. ¿Y cuál es ese norte? Ser útiles. Ser útiles. Han sido creadas para que el ser humano pueda beneficiarse de ellas. Y esa es su función. Ahora, hermanos, da que pensar, ¿no? Yo sé que esto, quizás algunos que ven películas,
Y esto empieza a sonarse y me hace acordar de películas de máquinas que llega un momento en que empiezan a querer destruir al ser humano, ¿no? Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué una herramienta que debería ser para beneficio de la gente puede empezar a querer hacerle daño? ¿Por qué? Si es algo limpio, es algo que se crea, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque este cerebro limpio, ¿quién lo entrena? Los seres humanos. ¿Seres que somos perfectos? No. ¿Seres que somos limpios? No. Y nuestras imperfecciones empiezan a plasmarse en estas inteligencias artificiales. Por tanto, nosotros tenemos que entender que esa replicación habla de que nosotros tenemos el mismo problema. Si esta inteligencia artificial necesita parámetros y necesita un norte para no desviarse, nosotros también, ¿qué necesitamos? Parámetros para no irnos y un norte hacia dónde apuntar. ¿Para qué? Para ser útiles, para ser de bendición, para hacer lo correcto. Cuando se quitan los parámetros de límite, cuando perdemos el norte, hermanos, podemos terminar haciendo cualquier cosa. Ahora, el apóstol Pablo, en esta carta a los filipenses, él nos va a detallar justamente su experiencia, cómo él vivió esto, enfrentarse a ¿qué? A la vida, al caminar. Y ya que estamos hablando en esta serie de la transformación verdadera, vamos a hablar del caminar que me transforma, que realmente hace algo en mi vida. Hemos leído Filipenses capítulo 3, y es interesante, en la primera parte, del versículo 3 al verso 6, el apóstol Pablo, ¿qué hace? ¿Qué hace en el versículo de 3 al 6? A ver, ayúdenme. Hable de todo lo que él, ¿qué? Él era ¿cuándo? Antes de conocer a Cristo, ¿no? Y habla de todo aquello que era valorable para él, ¿no? Antes ser el judío del linaje de Israel, eso era valioso. No solamente de la tribu de Benjamín. No solamente eso, yo era de los fariseos. No solamente de los fariseos, yo era un cumplidor. Y celoso hasta el cansancio, hasta la iglesia lo perseguí. Él habla de todas aquellas cosas que antes de conocer a Cristo le llenaban el alma. ¿Se deja entender? Nosotros antes de conocer a Cristo hay muchas cosas que nos pueden haber llenado el alma. Depende de repente la edad en la que la conocimos. A algunos le puede haber llenado el alma, qué sé yo, la diversión, los amigos, las fiestas, el licor, en fin, las diversiones del mundo, ¿no? Y gente que aún sigue llenando el alma de eso. Y pensamos, digamos, que eso es el motivo de nuestra vida, ¿no? Vivimos para divertirnos, vivimos para gozarnos, vivimos para disfrutar. Bueno, Pablo decía, yo también tenía mis objetivos y tenían cosas que pensaba que llenaban mi alma. Pero ¿qué dice el verso 7 y el 8? Pero cuantas cosas, y noten el versículo, que dice, no, cuantas cosas eran, ¿qué dice? Pero cuantas cosas, ¿qué dice? Eran, ¿en qué tiempo? Pasado. Para cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, o sea, no solamente en el momento en que me convertí, hoy que estoy caminando en esta vida cristiana, aún esas cosas pasadas, ¿qué dice? Las estimo como pérdida. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo?
Él está dejando bien claro que uno de los límites, una de las cosas que hace que Él pueda caminar correctamente es tener a Jesucristo en el lugar que corresponde en su corazón. Jesucristo no puede ocupar el segundo lugar. Jesucristo no puede ocupar un lugar en paralelo a alguien. Jesucristo tiene que ser el primero en nuestra vida. Y si queremos una vida que transforme, debe estar Jesús encima de todo. El día martes, cuando tuvimos la reunión de líderes, el pastor Roger comentaba de la idolatría, ¿no? Y él decía, bueno, quizás no tenemos hoy las imágenes, no tenemos la estampita, no tenemos la foto, pero en el corazón a veces se levantan otros ídolos, ¿no? Y el pastor Roger nos comentaba, a veces el ídolo puede ser la hija, el nieto, el trabajo, el ídolo puede ser el equipo de fútbol, el ídolo puede ser cualquier otra cosa que me apasione por encima de Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos deja claro, un ratito, tienes que entender que si tú quieres caminar realmente en una vida que te va a transformar, es poner a Dios por encima de todo. Dios está por encima de todo. Y eso es básico, hermanos. Pero yo soy creyente, yo creo en Dios. No, hermanos, no se trata de creer. Se trata de dónde está en el lugar de tu corazón. El Señor Jesús mismo dijo, si alguno no aborrece padre, madre, hijo, hermano, hermana, y aún hasta su propia vida, no me diga. Ahora, no dice el Señor que los despreciemos, sino que en relación al amor que le tenemos a Él, esto podría parecer un desprecio, a eso se refiere. Él debe estar por encima de todo y de todos. Y ese es el primer parámetro que el apóstol Pablo nos deja para que nuestra vida no se desvíe y el camino sea recto. El Señor Jesús debe estar por encima de todos. Solo voy a leerlo, por favor, no busquen para no dilatar el tiempo. Mateo 13, 45 al 46, lo digo para los que están anotando. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús a través de esta parábola? Que cuando uno encuentra el reino de los cielos, cuando uno encuentra a Jesucristo en el camino, cuando uno encuentra a Jesús en su vida, uno se da cuenta de que no hay nada que se le compare. Y lo abrazo a Él como la perla preciosa. Y no me interesa el resto. Él es mi Señor. Él es mi tesoro. Y hasta el fin de mi vida, Jesús es el Rey de mi vida y Él está por encima de cualquier cosa. ¿Le queda claro? Eso es importantísimo y es la base. Y así como la guía necesita parámetros para no desviarse y hacer cosas malas, el primer parámetro para nuestras vidas es Dios por encima de todo. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿Dios está por encima de todo? ¿Dios está por encima aún de lo que yo quiero? Porque ahí decimos, Dios sí, Dios por encima de todo, hasta que tengo que hacer algo que no quiero. Entonces, no, ya eso no. Entonces, es fácil decir, sí, Dios está primero en mi corazón, hasta que me toca enfrentar la prueba. Hasta que Dios me confronta y donde mi corazón se da cuenta que no es así. ¿Recuerdan al joven rico? Señor, yo quiero seguirte. ¿Va? Cumplen los mandamientos. Señor, yo los cumplí todos desde mi infancia, pero ya, cumplidor. Dios está por encima de todo. Yo he hecho todo magnífico. Jesús lo amó. Jesús lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Y el Señor le tocó justamente lo que no quería. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y ven, sígueme, ven. ¿Y qué hizo el joven? ¿Dónde estaba Jesús en su corazón? ¿Primero? Hermanos, nuestras acciones
van a demostrar dónde está Dios. ¿Claro? Nuestras acciones van a demostrar dónde está Dios. Si está después de mi trabajo, si está después de mis hijos, si está después de mis nietos, si está después del fútbol, si está después de los amigos, si está nuestras acciones lo van a demostrar. Pero Dios dice, lo primero que tiene que estar en tu corazón es Cristo Jesús como Señor de tu vida. Amén. Muy bien, ese es el primer parámetro. Si queremos caminar en una vida que nos transforme, Cristo por encima de todo. Segundo principio. El verso 9. El verso 9 dice, el apóstol Pablo está disertando y dice, y ser hallado en Él, es decir, ¿en quién? En Cristo, ¿no? No teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Muy bien, Jesús está primero en mi vida, pero lo segundo es que yo tengo que entender que ahora yo tengo una salvación. Yo tengo un lugar en el cielo reservado para mí. Hay una casa en la casa del Padre que tiene mi nombre. Hay un lugar hermoso, precioso, dedicado para mí. El Señor me espera en ese lugar donde no habrá más llanto, donde no habrá más muerte, donde no habrá más temor. Esa recompensa Dios me la da porque soy buenito. Porque después de que me entregué a Cristo, ahora ya yo me he portado bien. Porque soy un predicador o un maestro y hago lo bueno. Porque soy pastor de una iglesia. Porque soy misionero. ¿Por eso me va a dar Dios algo de esto? ¿Por qué me lo da? Como dice el apóstol Pablo, porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Jesús murió en la cruz por mis pecados. Yo soy un pecador, una persona que le ha fallado a Dios, una persona que tiene dentro algo que siempre me insta a lo malo, pero a pesar de ello, ¿qué hizo el Señor? Me vio en mi inmundicia, me vio en mi soledad, me vio en mi necesidad, y viéndome así, Él mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando ponemos nuestra esperanza en Cristo, Él ahora nos salve. Y toda su justicia, todo lo que Jesús es, su perfección, su santidad, es puesto a mi cuenta. ¿Por qué? Porque me porto bien. Porque ahora estoy metido en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque se pone en mi corazón. Porque creí. Por la fe. Y por la fe seguimos caminando. Por la fe somos transformados. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No solamente basta ponerlo a Jesús encima y por encima de todo. Tu caminar tiene que ser confiando en la misericordia de Dios. Y es algo que a veces con el tiempo a los cristianos se nos va desviando. Porque empezamos a considerar que Dios nos debe algo. Que Dios nos tiene que dar algo porque somos fieles, porque servimos. Hermanos, nada. Dios no nos debe nada. Y si algo nos da, es por pura gracia. Y ni siquiera por gracia porque nos mira a nosotros buenitos. Por gracia porque nos mira en Cristo Jesús. Y es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en Cristo Jesús y en su obra redentora la que me hace libre, la que me hace caminar, la que me hace seguir. Me hice seguir de tal manera que quiero que otros conozcan esa fe, que otros conozcan esa gracia. Me mueve a buscar a otros, a buscar al caído, a buscar al que no viene, a invitar al que no es creyente. ¿Por qué? Porque creo en un Señor que transforma. ¿Ya soy perfecto? No. Sigo siendo imperfecto. Sigo teniendo mis luchas, pero confío en aquel que empezó en nosotros la buena obra y la va a perfeccionar. Aleluya. Ese es el Señor en el que hemos creído. Y el apóstol Pablo va a decir, tienes que confiar en el Señor por encima de todas las cosas. Y segundo, tienes que confiar en su gracia, en la obra de Cristo Jesús, no en tus obras, en lo que Jesús puede hacer. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí en el verso 9, y me llama la atención, dice,
el verso 9 al principio, ¿qué dice? Y ser, ¿qué cosa? ¿Cuál es la palabra? Hallado en él. Hermanos, ¿a qué se refiere con hallado en él? No, sí, pero ¿qué quiere decir la palabra hallado? ¿Cuándo? ¿Cuándo te van a hallar? ¿Ah? Pero acá el apóstol Pablo dice que él ya fue encontrado. Él ya tiene a Jesús en la vida. Sí, es correcto. Todo lo que usted dice es correcto, pero yo quiero, usted me está diciendo lo que viene después. Pero yo estoy diciendo qué cosa quiere decir hallado, en qué momento ser hallado. Ser hallado en el momento en que Dios me busque. Como dicen, ya sea por la intimidad, ya sea porque quiere hacer algo en mi vida, o ya sea el día en que el Señor me dice, ya es tiempo de que vengas a casa. Y el día en que el Señor me enfrente a ese portal que es la muerte para llegar a su presencia, no tener temor. No porque hice cosas buenas, no porque estuve en la iglesia sirviendo, no porque yo soy buenito y toda la gente hizo cosas buenas de mí, no. Porque Jesús y su obra es mi confianza. Y cuando la Biblia dice ser hallado, es por Dios en el momento en que Él te va a buscar. Ya sea, insisto, porque quiere tener intimidad contigo, ya sea porque quiere utilizarte en alguna obra en particular, o ya sea porque es tiempo de partir a su presencia. Que cuando Dios te busque, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón esté ¿qué? Señor, todo es por gracia. Todo es por gracia. No es todo lo que yo pueda saber. No es todo lo que yo ya haya estudiado. No es todo lo que la gente me aplauda, me quiera. No sirve de nada. Es por Cristo Jesús. Y es por su obra redentora el que yo voy a tener acceso a ti. Voy a ir a tu presencia. Hállame, Señor, con la justicia que es de Cristo, no la mía. Mi justicia sigue siendo imperfecta. Aun cuando soy cristiano, mis obras no son perfectas. Están perfeccionándose, pero no son perfectas. Por eso descanso siempre en ¿qué? En que la obra de Cristo está sobre mí, está imputada a mí, me perdona, me limpia, y todo lo que tengo en el Señor es porque Cristo está en mi vida. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Dos cosas entonces importantes, dos parámetros. Uno, Dios tiene que estar por encima de todo. Y hemos dicho, eso lo va a hablar tus acciones. Tus acciones van a mostrar si realmente Dios está por encima de todo. Segundo, mi confianza está en Jesucristo y en su obra. Por la fe en su obra es que recibo la bendición. Nunca porque soy buenito, nunca porque soy un buen padre, nunca porque yo soy una buena madre, nunca porque soy... No, olvídate. Siempre es por la obra de Jesús en mi vida. Esa es mi fe y en eso confío. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Okay. Confiamos en eso. Esos son, digamos, así como la inteligencia artificial tiene sus límites, esos son dos límites para nuestra vida bien claritos. No debemos movernos de esos parámetros. Dios por encima de todo y mi confianza en la obra de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Se entiende? Muy bien. Teniendo los parámetros claros, ahora necesitamos saber cómo enfocarnos en la dirección que Dios quiere, cómo enrumbar nuestra vida a aquello que Dios quiere. ¿Ok? O sea, ya están los parámetros, de eso no te vayas, pero ahora tienes que empezar a caminar, pues. No te puedes quedar ahí estático. No puedes decir, ya recibí al Señor, está por encima de todo, y yo creo en su salvación, y qué bien, ¿no? Y te quedas solo, y nadie más en tu familia es salvo, y no hay una restauración para el que necesita restaurarse, y no hay salvación para Moyobamba, y no hay para nadie, tú solito. Eso no es.
Esos son los parámetros para centrar tu vida. Pero ahora tienes que caminar en una dirección. Y el apóstol Pablo va a explicar aquí cuáles son los objetivos que a él lo empezaron a mover. ¿En qué dirección? Y vamos a hablar de estos objetivos. Son 4. Voy a tratar de ser muy rápido en esto, ¿sí? 4 objetivos, 4 peldaños que el apóstol Pablo va a decir. Si tú quieres caminar en una dirección que te transforme la vida, enfócate en estos 4 objetivos. Dice en el verso 10, que él empieza a hablar de ahora lo que a él lo mueve, ¿no? ¿Qué es lo primero que dice en el verso 10? Quiero conocerle. ¿A quién? Conocerlo a Cristo Jesús. Ahora, ¿ya no lo conocía? Es interesante, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de Cristo, hay mucha gente que dice, no, sí, yo conozco a Cristo, ¿no? Y cada uno cree conocer a Cristo de acuerdo a la imagen que uno piensa, ¿no? No, Cristo, sí, pues sí, es el Hijo de Dios. Sí, Cristo es un maestro que creció muy bien, ¿no? Es un barboncito con bigotes y cabello largo, ¿no? Es Jesús, ¿no? Y yo conozco a Cristo, ¿no? Le decimos a la gente y la gente nos dice, sí, yo conozco a Cristo. Pero Pablo no está hablando del conocimiento de si yo sé que hay un Jesús. Es interesante que cuando nosotros vamos al término griego, la palabra conocer es ginosko, ¿no? Y ginosko quiere decir comprender, entender. Ojo, comprender, entender. Y esto nos aclara un poco más el concepto. Hermanos, es como cuando nosotros somos pequeños niños, ¿no? Cuando somos niños, ahí están chiquititos, ¿no? Y mamá y papá, no metas el dedo en el enchufe. No metas porque te va a doler. El papá no te va a explicar, mira, porque hay una corriente que viene a 220 voltios. El chiquito no lo entiende. Solamente tiene que entender qué cosa. Que no debe meter el dedo. Pero hermanos, ese chiquito ya tiene 20 años. Y le preguntamos, ¿tú sabes por qué no se tiene que meter ese dedo en el enchufe? Y a los 20 años, no sé, mi papá me dijo que no, mi mamá también me dijo que no. No sé. ¿Qué pasa? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de conocer, ya no es solamente entender los mandamientos, ¿no? Sino justamente estas 2 connotaciones, comprender y entender, ¿no? ¿Comprender qué? ¿Para qué Dios me da un mandamiento? ¿Para qué? ¿Para qué me dice que los hombres amen a sus mujeres? ¿Para qué me dice que la mujer se sujete al varón? ¿Para qué me dice que corrija al hijo cuando todavía se puede? ¿Para qué me dice que no mienta? ¿Para qué me dice que perdone para ser perdonado? Cuando yo empiezo a entender para qué, el propósito de lo que está haciendo, estoy empezando a conocer a ese Cristo que digo conocer. No sé si me dejo entender. Ya no es solamente Dios me dice esto y yo camino como robotito. No. Voy madurando. Voy entendiendo. Era por mi bien. Es porque de esta manera mi familia se fortalece. Es que porque de esta manera, si yo le azoto a mi hijo, le doy, voy a prevenir que más adelante sea un delincuente. Voy entendiendo. Voy comprendiendo por qué Dios me dice esto. Ese es el conocimiento. Ese es el conocimiento. ¿Se entiende?
Pero no solamente eso, ¿no? El conocer a Cristo Jesús tiene también con entender qué lo motiva. ¿Por qué hace Dios eso? Ya no es para qué, ¿no? Ya, o sea, ya sé que, pero ¿por qué lo hace? Porque me ama. No es un Dios caprichoso, no es un Dios terco, no es un Dios injusto, es un Dios que me ama. Y cuando una persona va entendiendo qué motiva a alguien, entonces la está conociendo. ¿Me dejo entender? Los niños pequeños saben que ese es su papá, pero son pequeños y no saben muchas cosas, para qué sirven, para qué le prohíben tal cosa. Tampoco saben por qué mi papá me castiga, ¿no? Siempre, ¿qué pensamos cuando somos niños? ¿Por qué me castiga? Es malo, ¿no? Porque somos niños, hermanos, pero sí o no. Ahora que, bueno, acá muchos de nosotros ya somos adultos y vemos a nuestro papá, nuestra mamá, y ahora que tenemos hijos, ya entendemos por qué, ¿no? Ya entendemos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Yo ahora ya empiezo a conocer la motivación. Empiezo a entender, ya sé por qué mi papá me decía esto, ¿no? Ya sé por qué mi mamá me decía esto. Estamos hablando de ese conocimiento, de ese entendimiento. No solamente de, yo sé que es mi papá, sino que ahora yo conozco a mi papá. Yo lo entiendo a mi papá. ¿Y saben qué sucede? Cuando uno empieza a conocer a alguien y a entender a alguien, ¿sabe qué pasa? Uno empieza a parecerse a ese alguien. Y porque mi papá actúa así, yo también actúo así. Y porque mi papá es movido por amor, yo también soy movido por amor. Eso es lo que dice Pablo. Ese es uno de sus objetivos. Pero es el apóstol Pablo. Ya predicaba, era un hombre lleno del Espíritu Santo, no sé cuántos viajes misioneros ya tenía hasta esa fecha. Sin embargo, él dice, yo quiero conocerle. Pero es el Cristo el que predica. Hasta los demonios dicen que es el Cristo de que Pablo predica. Hasta los demonios. Pero él dice, no, yo quiero seguir conociendo. ¿A qué se refiere? Quiero seguir entendiendo y comprendiendo. Quiero intimar con Jesús. Y si un creyente quiere caminar en ese camino que transforma, debe ponerse como objetivo entender y comprender a Jesús. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se comprende? A veces nosotros decimos, ya conozco a Jesús y me quedo allí. No, quiero comprenderlo, quiero entenderlo, quiero saber por qué esta prueba vino, ¿no? ¿Por qué? Madurez, madurez, madurez. ¿Por qué el Señor, decía el apóstol Pablo, no me ha quitado? Yo 3 veces le he pedido que me quite este aguijón de la carne y no me lo ha quitado. Pero él entendió algo. ¿Por qué lo permitía Dios? Para que no se envanezca. Y para que no se envanezca, el Señor dijo, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entender, comprender. Eso es algo que yo tengo que tener como objetivo en mi vida cristiana. Si yo quiero caminar una vida que me transforme, debo buscar, entender y comprender a Dios. ¿Claro con esto? ¿Se entendió? Ok. El primero dice en este escalón de cosas que uno tiene que a la cual dirigirse. El primero es comprender, conocerlo a Él. ¿Qué más? ¿Qué más dice en el siguiente? ¿Y él? ¿Qué más? ¿Qué más quería conocer Pablo? Quería conocer el poder de su resurrección. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cómo es esto de conocer el poder de la resurrección de Cristo? Vamos a apoyarnos ahí, sí. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2.
Después vamos a regresar a Filipenses. Vamos a Colosenses capítulo 2, verso 12. Con Él, es decir, ¿con quién? Con Cristo, muy bien. Con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo. Y en Él, es decir, en Cristo, fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Noten cómo el apóstol Pablo empieza a describir que hay un poder que resucitó en Cristo, a Cristo Jesús de los muertos, y que ese poder va a empezar a actuar en nuestra vida. Y hay tres aspectos que él menciona en esto. Noten el verso 13. Primero, y a vosotros, ¿qué dice? Estando muertos, ¿qué? Y en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿qué dice? Perdonándoos todos vuestros pecados. Uno de los primeros aspectos que tiene que ver con el poder de la resurrección de Cristo, ¿saben qué es? Es que ya no estamos muertos para Dios. La Biblia dice que cuando nosotros estamos sin Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos que hay un Salvador, escuchamos que hay alguien que puede transformar nuestras vidas, que puede sacarnos de las cadenas del pecado, de la esclavitud, y entregamos y rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, en ese momento pasamos de muerte a vida. Esta muerte no tiene que ver con la muerte física. Esta muerte tiene que ver con la vida espiritual dentro de nosotros. Nosotros, hermanos, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, eso que estaba en nosotros muerto, que era nuestro espíritu, volvió a la vida. Volvió a nacer. Volvió a vivir. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, el poder de la resurrección, es que ahora tú ya no eres un cero para Dios. Ya tú no eres un pecador más muerto. Ahora tú tienes vida, hermano. Tienes vida. Tienes vida en Cristo Jesús. Tienes vida en su poder. Tienes vida, y por cuanto tienes vida, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, a veces nosotros pensamos que hemos cometido un error y que Dios ya no me va a escuchar y que Dios ya no me va a perdonar y que Dios ya no puede hacer nada en mi vida. Eso es mentira del diablo, porque Dios me dio vida, y si tengo vida, Dios tiene el poder para levantarme, para restaurarme, para tomar mi vida nuevamente y decirme: ven hijo, te voy a limpiar, voy a ordenar tu vida, vamos a caminar nuevo juntos. Porque ese es el poder de la vida que Dios nos ha dado. El poder de la vida, de la relación con Dios. Pero obviamente, si yo tengo la oportunidad de relacionarme con Dios y no me relaciono con Dios, no tengo tiempos de oración, no tengo tiempo de estudio de su palabra de Dios, no soy fiel en congregarme, no busco al Señor en oración, ¿qué va a pasar? Tengo, sí, la oportunidad de hablar con Dios, pero no lo hago. ¿Qué va a pasar? Soy como uno que no tuviera vida. Pero el poder de la resurrección de Cristo me da vida. Yo tengo que apropiarme de esa vida. Tengo que apropiarme de esa vida que me levanta, de esa vida que me permite tener relación con Dios y hablar con Él. ¿Se entiende, hermanos? Y el apóstol Pablo va a decir en el siguiente versículo, en el 14, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuál es la segunda victoria que nos da? La primera es contra la muerte. Estábamos separados de Dios y ahora somos reconciliados con Él. Pero la segunda, ¿qué cosa es? ¿Qué nos quita el Señor? La culpabilidad. La culpabilidad, ese cargo de conciencia, eso que nos taladra la cabeza y nos machaca el corazón.
Porque eso malo que hicimos está allí, está allí, está allí, no sabemos cómo sacarlo. Y algunos buscan ahogarlo en el licor, algunos buscan hacer muchas cosas, pero cuando llegan a la noche a su casa, está allí. Está allí, no sale, no sale, no sale. Hermanos, en el Señor Jesús, en el poder de su resurrección, cualquier cosa que nos era contraria puede ser cogida, llevarla a la cruz y allí se queda. Porque lo que Jesús hizo en la cruz pagó todos nuestros pecados. Y podemos ser libres de conciencia, podemos tener libre de culpabilidad, podemos andar con fe y confiando en el Señor hacia adelante, porque todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz de Cristo Jesús. Ese es el poder de la resurrección. Nos libra de la lejanía con Dios, pero también nos libra de la culpa. Nos libra de la culpa. Y hermanos, si tú has confesado tus pecados y el diablo viene a taladrarte con eso, tú dile, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y sabe lo que va a hacer el diablo? Se va a ir. Porque tú confesaste tu pecado, porque te apropiaste del poder de la resurrección de Cristo, porque eres una nueva criatura y puedes andar con un corazón limpio. ¿Se entiende? Y hay un final punto que nos define lo que es el poder de la resurrección de Cristo. Verso 15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? La Biblia dice que cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y que estábamos bajo la autoridad del príncipe de este mundo. Hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos a una realidad espiritual. Cuando no estamos con Dios, no es que estamos libres. Cuando no estamos con Dios, estamos con el diablo. Y él va a querer ejercer su potestad, su poder, su influencia sobre nuestra vida. ¿Cuánta gente hemos visto destrozar su matrimonio, destrozar sus estudios, destrozar su juventud, destrozar sus sueños? ¿Por qué? Porque el diablo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Hermanos amados, cuando el Señor nos salva, Él despoja a toda potestad que tiene el diablo sobre nuestra vida. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, el diablo no tiene parte ni suerte contigo. A menos que tú abras la puerta. Si tú le permites al diablo susurrarte pensamientos feos, llenar tu corazón de sus cochinadas y de sus mentiras, influenciarte a hacer cosas malas, no es porque Él tiene poder sobre ti. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, es porque tú le estás abriendo la puerta. Y ella es otra cosa. Sin embargo, el apóstol Pablo va a decir, hermanos, en Cristo Jesús y en su obra, ya ellos fueron despojados de toda autoridad sobre tu vida. El diablo ya no tiene autoridad sobre tu vida. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Eso es el poder de la resurrección. Eso es el poder de la resurrección. Es Cristo Jesús. Cristo Jesús relacionándome con el Padre, reconciliándome con Él. Cristo Jesús quitándome la culpa de la cabeza y del corazón. Y es Cristo Jesús quitándome toda la influencia del enemigo. Ahora soy más que vencedor por Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu que obra en mi vida. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo dice. Yo quiero conocer más el poder de su resurrección. ¿Se entiende, hermanos? Ese es el poder de su resurrección. Es andar libre de culpa. Es andar en relación con Dios. Es andar sin que el enemigo se meta su cola en mi vida. Porque en Cristo soy más que vencedor. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? Entonces ya tenemos dos objetivos. El primero era conocer. ¿Conocer a quién? Conocerlo a Cristo. El segundo objetivo que dice Pablo es conocer el poder de su resurrección.
el poder de resurrección. Hay un tercer objetivo, volvamos por favor a Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 10. Quiero conocerle a Él, ¿recuerdan? Ok, no solamente yo sé que prohíbe algo, sino entender, comprender. Segundo, y el poder de su resurrección, ese poder que me permite andar con una conciencia limpia, tener con relación a Dios y poder vencer al enemigo en las pruebas. Es el poder de la resurrección, ¿correcto? Tercero, y esta parte no me gusta. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos quieren participar en los padecimientos de Cristo? 1, 2. No, pues. ¿Cómo es que el apóstol Pablo? No, es que el apóstol Pablo era sufrido, a él le gustaba sufrir. Ni casado era. Sufrir. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Hermanos, si uno quiere andar una vida realmente que me transforme, tiene que entender que va a enfrentar padecimientos. Voy a leer los textos muy rápidamente, hermanos. Los voy a mencionar para aquellos que están apuntando, pero no los busquen porque si no se va a perder en el hilo, ¿sí? Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Algo que el Señor nos garantiza, ojo, es que en este mundo tendremos paz, aflicción. Así es. Aflicción. Juan 15:18 al 20 va a decir: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que así es, que el mundo nos va a amar, que el mundo nos va a aplaudir, que el mundo nos va a abrazar y nos va a decir: qué buen cristiano eres, sigue adelante, sigue luchando contra la corrupción, sigue luchando contra el divorcio, sigue predicando contra la mentira. Sí, muy bien, eso va a decir el mundo. Pero a veces el cristiano que no está dispuesto a padecer y ya sale la ideología de género con toda su potencia, y qué barbaridad, tú eres un retrógrado, y nos dicen un montón de cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque no estamos dispuestos a padecer, porque hay que pagar el precio, porque el evangelio es incómodo, porque decirle a un hermano que si no congrega se va a ir enfriando es incómodo, porque voy a perder la amistad de aquel al que le digo: oye, pues pon orden en tu casa. Nunca más me invita a su casa. Si yo quiero realmente caminar en el camino del Señor, un camino que transforma, voy a tener que estar dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio del padecimiento. Un verso más quiero leer, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora bien clarito. Cuando digan toda clase de mal sobre vosotros, mintiendo. Porque si dicen: si yo siendo cristiano estoy haciendo lo malo, y empieza la gente a hablar de mí, eso, hermano, no es padecimiento, eso es pecado, por favor. Pero si tú estás haciendo lo bueno, y haciendo lo bueno hablan mal de ti, eso sí es padecer. Eso sí es padecer. Lucas
6, 22, 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os separen de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en el cielo, pues así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Nos está diciendo bien claramente que si queremos caminar ese sendero que agrada a Dios, que nos transforma y que nos convierte en luz para este mundo, vamos a tener que padecer. No vamos a ser populares. No nos van a llamar y decir: sí, oh, qué bonito. No. Vamos a padecer, pero estemos estar dispuestos a padecer. Y eso no nos gusta. No nos gusta, hermano. Hay que estar dispuestos a padecer. Hay que estar dispuestos a padecer. El apóstol Pablo dice: mira, yo quiero, decía él, quiero la participación de sus padecimientos, porque Jesús caminó en esta tierra y la sufrió. Yo quiero sufrir como él. Yo quiero sufrir como él. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende? 3 objetivos. El primero era: quiero conocerle a él. El segundo objetivo: quiero conocer el poder de su resurrección, que me libera de la culpa, que me relaciona con Dios y que me da victoria sobre el poder de Satanás. Tercero, quiero participar de sus padecimientos. Yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? Y finalmente, ¿qué dice el texto? Llegando a ser semejante a Él. Vamos, ayúdenme. Filipenses capítulo 3, verso 10. Llegando a ser semejante a Él. No, ya, hermano Miguel, ya. Perdona, pero todavía soy joven, ¿no? Ese texto sí, hermano, no, ya te equivocaste, ¿no? Ese texto, no, hermano, hay que pasarle líquido ahí, ¿no? Ese es un... Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a todos nos tienen que crucificar en la cruz? Cuando el apóstol Pablo está diciendo llegar a ser semejante a Él en su muerte, él está explicando algo muy hermoso, muy bonito, que en el capítulo anterior, en Filipenses 2, lo vamos a entender. Filipenses 2, verso 8 dice, Filipenses capítulo 2, verso 8. Más aún, hallándose en la condición de hombre, que dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A qué se refiere con el apóstol Pablo cuando dice ser semejante a Él en su muerte? ¿Cómo murió Jesús? En obediencia al Padre. Y el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero, uno de mis objetivos es que cuando el Señor me llama a su presencia, me encuentre haciendo su voluntad. Me encuentre obedeciendo. Yo quiero ser como el Jesús, como ese Jesús que aún en su muerte obedeció al Padre. Así quiero que me encuentre. Así quiero que me encuentre en obediencia a Él. En obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando el apóstol Pablo dice, una de tus metas para una vida que transforma es que tú y yo podamos dejar claro que el día en que el Señor nos llame a su presencia, estemos en obediencia. Eso es semejante a Cristo en su muerte. A Jesús lo encontró el Padre en obediencia cuando expiró, cuando dijo, todo está consumado, y entregó el alma. ¿Cómo lo encontró Dios a Jesús? En obediencia hasta la muerte. ¿Cómo me va a encontrar Dios a mí? ¿Cómo te va a encontrar Dios a ti? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios?
¿Estás en una vida que transforma? ¿O te has quedado estancado allí en tu religión evangélica, pero no cambias, pero no compartes el evangelio, pero te has olvidado que eres luz, pero no estás dispuesto a dejar tus ataduras, tus pecados? No estás dispuesto, sigues estancado en tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hermanos, recuerdo solamente la ilustración inicial. ¿Recuerda la inteligencia artificial? ¿Recuerdan, no? ¿Que hablamos? ¿Qué pasa si esa inteligencia artificial no le ponían parámetros? ¿Qué hacía? Hacía cualquier cosa. Y si no le dejaban claro que su fin es ser útil, su fin para esa inteligencia artificial malograda era no dejar de existir, multiplicarme como sea. Hermanos, nosotros somos así. Si no seguimos los parámetros de Dios, mencionamos dos, ¿se acuerdan? Que Jesús esté por encima de todo y confiar en su obra redentora por la fe. Si nosotros no seguimos esos parámetros, nuestra vida se va a desviar. Pero el rumbo nos lanza a estos 4 objetivos. Primero, conocerle a Él, conocerle, entenderle. ¿Qué es ser? Madurar, por Dios, dejar de estar cada vez que viene una prueba diciendo, Señor, quítamela. No, decir también, Señor, dame fuerzas, porque yo sé que esto es para afianzar mi fe. Señor, yo sé porque esto me está diciendo que es mi tiempo. Y yo te agradezco por darme una alerta para arreglar mi casa. Madurez, conocerle a Él. Y el poder de su resurrección, el Espíritu Santo transformando mi vida. Y participar de sus padecimientos, estar dispuesto a pagar el precio. Y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Que cuando el Señor me llame a su presencia, yo esté en obediencia, hermanos, en obediencia. Hermanos, ¿queremos ser transformados? Ya no necesita ser transformado. Ya no. ¿Ya para qué? Pero a veces parece que ya. Domingo al culto, listo ya. Y sigo siendo el mismo idólatra, sigo siendo el mismo renegón, sigo siendo el mismo infructuoso, sigo siendo el mismo pecador, sigo siendo el mismo que no endereza su camino. Tenemos que dejar que la obra de Cristo transforme mi vida y así transformar mi familia y así transformar Moyobamba para Cristo. Amén. Oramos al Señor.